Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Les estamos acompañando desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Gracias a todos los que nos acompañan por las emisoras de Colmundo a través de su radio, como también a todos aquellos que se conectan por internet en nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Allí encuentran todas nuestras emisoras y nos pueden escuchar allí por internet, por su computador, por su teléfono móvil celular. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. También a través de las redes sociales nos encuentran por Facebook y por YouTube. Allí buscan Colmundo Radio y ahí están nuestros programas. Usted que está conectado en este momento por Facebook, por YouTube, bueno, escriba en el chat allí, den un saludito desde donde nos escuchan y denle like allí, dedito arriba. Todo esto nos sirve muchísimo para extender cada vez más el programa, a lo conocer cada una de estas temáticas que pues tienen un objetivo y es ser de ayuda, descanso, de compañía para ustedes, con el mensaje que viene del corazón de Dios, con todo lo que Él nos enseña y bueno, quiere bendecirnos de una manera muy especial. Saludamos con cariño aquí Yolanda Salazar, quien me acompaña, mi amada esposa, y quien les habla, Juan Carlos Gaviria. Somos misioneros de tiempo completo de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, recuerde que estamos preparándonos con nuestra tacita de café, vasito de agua y su libretica, papel y lápiz, porque vamos a pasarla bien especial en la sección que ya se acerca. Ya viene Yolanda Salazar en Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas, aquí en AM/PM. En AM/PM, manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es recordar lo que dijo Demófilo. Honra a Dios sobre todas las cosas para que Él te gobierne. Pero si te entregas al dominio de Dios, tendrás dominio sobre todas las cosas. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos enseña: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, queridos oyentes. Por eso, no podemos olvidar en la vida de cada uno de nosotros que el carácter es la marca que cada uno de nosotros tiene por dentro. Es aquello que tenemos grabado. Sí, el carácter es nuestro sello. El carácter, recordemos, queridos oyentes, se va formando y Dios lo va moldeando. Una persona entonces con carácter es una persona, como dice 2 de Timoteo 1:7, es una persona que tiene dominio propio. Y cuando hablamos de tener dominio propio, pues tenemos que recordar lo que nos enseña el manual de vida. El que tiene dominio propio sabe cuándo luchar y también sabe cuándo abstenerse. Y por eso, cuando hablamos de carácter, queridos oyentes, estamos involucrando, por supuesto, la templanza que nos enseña el manual de vida en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22 al versículo 23. Y nos habla precisamente del don del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso dice Gálatas 5,
del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, queridos oyentes, Gálatas 5 del 22 al 23 nos habla de el fruto, no nos habla de los frutos, sino que es un fruto. El fruto del Espíritu es todo esto. Y entonces muchas veces uno dice, pero ¿cómo así? Que es un fruto, pero se habla de todo esto. Es como cuando ustedes y yo, por ejemplo, queridos oyentes, nos comemos una naranja. La naranja tiene adentro varias semillitas, ¿cierto? En los términos coloquiales les decimos pepitas, pero en los temas ya como Juan Carlos, agronómicos, pues se habla de semillas, pero es una naranja. Esa naranja tiene todas esas semillitas adentro. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, queridos oyentes, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que tengo el fruto del Espíritu porque tengo amor, gozo, pero no tengo paciencia, pero no tengo bondad, pero me falta fe. Todo esto es un componente del fruto del Espíritu. Por eso hablamos que la templanza hace parte del dominio propio, porque la templanza tiene que ver con modelación, la templanza tiene que ver con el control de sí mismos y la templanza tiene que ver con el dominio propio. Por ejemplo, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, una persona con carácter es una persona luchadora. Una persona con carácter se abstiene de cosas que no le benefician. Y por eso nos enseña el manual de vida en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, algo muy especial. Y en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 25, nos habla de quien tiene que correr una carrera como son los atletas. Y nos enseña el manual de vida en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, y nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible, nos enseña 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Y nos dice precisamente aún el versículo 24, corred de tal manera que lo obtengáis, porque solo hay un premio, queridos oyentes. Solo uno llega a la meta. Solo un equipo es el ganador. Solo uno es el vencedor. Después del primero, todos serán segundo puesto. Entonces nos enseña el manual de vida que una persona con carácter es una persona luchadora. Y como dice el manual de vida, también se abstiene de las cosas que no le benefician. Abstenerse no significa reprimirse. Por ejemplo, están la vida de los atletas de alto rendimiento. Y esto es lo que hace que precisamente ellos se mantengan arriba y se abstienen para una corona corruptible. Pues cuánto más nosotros, queridos oyentes, debiéramos hacerlo para obtener nuestra corona incorruptible. Sí, hay quienes seguramente se abstienen de cosas por algo corruptible, pero no hay nada más especial que poder ustedes y yo abstenernos como hijos de Dios de aquellas cosas que sabemos que no nos hacen bien, que no nos producen bien y que no nos dejarán ningún bien. Por eso, una persona con dominio propio es una persona que se esfuerza precisamente en la gracia, sí, y sabe impulsarse, pero no a solas, sino que aprende a ser un luchador con aquel que le da todas las fuerzas y toda la valentía para seguir adelante. Por eso, una persona con templanza es aquella persona que sabe que lucha en el nombre del Señor
y que sabe que con Dios será más que victorioso en Cristo Jesús. Una persona con templanza es aquella persona que aún se abstiene, y no se abstiene porque le toca, ¿cierto? Porque se está reprimiendo, sino porque es un acto exclusivo de su voluntad. Por eso nos enseña el manual de vida en Tito capítulo 1, a partir del versículo 7 al versículo 8, algo muy especial, y es que quien tiene dominio propio, como dice la palabra de Dios, y no se abriga con un espíritu de timidez, sino de poder y de dominio propio, pues esta persona de 2 de Timoteo 1:7 va a ser una persona dueña de sí misma. Y por eso Tito, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 8 nos enseña, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Qué maravilloso, queridos oyentes, lo que nos enseña Tito, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 8. Y nos enseña que una persona dueña de sí mismo, pues es una persona que se administra, sí, y es una persona que no es soberbia. Mire, uno no puede decir que ama a Dios lleno de soberbia. Uno no puede decir que ama a Dios y es una persona iracunda. Eso yo siempre lo he pensado en mi corazón. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios, que conozco a Dios, que hablo de Dios y yo sea una persona iracunda? O sea, nunca lo he podido entender, y creo que Tito 1 del versículo 7 al versículo 8 nos lo deja claro. Es que una persona que ama a Dios no tiene por qué ser iracunda. Bueno, también nos dice, no es dado al vino. Ojo, queridos oyentes, no es pendenciero. Y pendenciero, pues creo que es no luchador, sino peleón, ¿cierto? Hay gente que le encanta con sus palabras provocar, con sus acciones provocan, con sus gestos provocan, aún hasta con la forma de mirar, siempre están provocando a la vida del otro. Así que mucho cuidado. Una persona con dominio propio no es una persona pendenciera, tampoco es una persona, ojo con esto, codiciosa de ganancias deshonestas. No es que usted no pueda anhelar tener, lo que no puede es lo que sucede hoy en día. Vemos a muchos hombres y mujeres codiciosos de ganancias deshonestas, y las ganancias deshonestas solo dejan funerales, queridos oyentes, y ustedes y yo lo sabemos. El que se viste de seda deshonestamente con ganancias deshonestas, pues va a terminar arropado en un ataúd de seda. Y eso ustedes y yo lo sabemos, aunque la analogía parece demasiado dura, es una realidad. Y dice el manual de vida que la persona con dominio propio, pues es una persona hospedadora, amable, sí, que ama lo bueno. Queridos oyentes, el que tiene dominio propio no ama lo malo, ama lo bueno. Aprende a ser sobrio en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de hablar, aún en su manera de ser. Y sobrio no es triste ni amargado. Sobrio es que sabe comportarse a la altura, pues que la situación lo esté ameritando. Y por eso dice el manual de vida, esta persona es justa, ¿cierto? Y es dueña de sí misma. ¿Saben por qué? Porque aprendió a retener la palabra fiel que le había sido enseñada. Entonces, nosotros no somos dueños de nosotros mismos por nuestro pensamiento. Somos dueños de nosotros mismos porque hemos retenido con fidelidad la palabra de Dios que nos ha sido enseñada. Entonces podemos decir que el dueño de sí mismo pues es una persona con templanza, y una persona con templanza no es una persona rígida, sino que
es dueña de sí misma. Seguramente podemos hablar que otras versiones emplean la palabra continente y templado, sí, pero esas palabras son griegas y aparecen en el Nuevo Testamento y significa controlado o significa mantenido. La palabra griega de dominio propio pues lleva la idea de tener fuerza en el control de sí, queridos oyentes. A veces somos muy buenos para controlar el mundo exterior, pero somos pésimos para controlar nuestro mundo interior. Así que cuidado. Por eso, el hombre o la mujer que se controla a sí mismo es una persona responsable en toda situación. Todas sus pasiones, sus apetitos son gobernados bien. Y la persona dueña de sí misma, como nos enseña Tito 1, del 7 al 8, pues son gobernados bien. La persona dueña de sí misma no se deja dominar de ninguna cosa. Y así nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. No podemos hacerle caso a todo lo que la carne quiera demandarnos, queridos oyentes. No podemos hacerle caso a todo lo que el mundo diga, no podemos hacerle caso a todo lo que la cultura diga, porque no significa que la mayoría tengan la razón. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, nos enseña: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Queridos oyentes, Dios nos dio libre albedrío. Ustedes y yo somos los que decidimos qué cosas están en nuestra vida y qué cosas definitivamente no vamos a dejar en nuestras vidas. Una persona con dominio propio sabe que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Y sabe precisamente que no se puede dejar dominar de ninguna de esas cosas que no le son lícitas. Por eso, el que tiene dominio propio lucha y se abstiene. El que tiene dominio propio es dueño de sí mismo. Y el que tiene dominio propio, queridos oyentes, qué maravilloso, aprende a refrenar su lengua. Y hoy sí que estamos viendo dificultades, queridos oyentes, porque somos muy ligeros para hablar, muy ligeros para ustedes y yo condenar. Por eso el manual de vida nos enseña en Santiago capítulo 3, nos habla acerca de la lengua y nos habla de que la lengua es un miembro muy, pero muy pequeño que es capaz de encender inclusive un bosque. Por eso Santiago capítulo 3, versículo 2 nos habla de que una persona templada, una persona con dominio propio, refrena su lengua. Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Santiago capítulo 3, versículo 2 nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y Santiago 3, el versículo 9 nos dice: con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imagínense, queridos oyentes, cuando la palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 3, versículo 2, que ustedes y yo debemos ser capaces de refrenar la lengua, porque quien refrena la lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Sí, y podemos ver entonces que una persona templada refrena su lengua. ¿Qué significa? No la reprime, sino que la refrena. Sí, y esto solo se logra bajo el dominio del Espíritu Santo. Y una persona con carácter refrena su lengua. La gran contribución, sí señores, a nuestra vida es recordar precisamente, queridos oyentes, que
el que tiene dominio propio, pues sabe refrenar su lengua. No todo se debe decir y no se debe decir todo en todas partes. Miren, queridos oyentes, no hay nada más especial que su marca personal sea por ser una persona sabia y prudente, que es capaz de refrenar la lengua, que no está hablando de otros y tampoco se sienta a que le hablen de otros. Mucho cuidado, queridos oyentes, que en esto sí que hemos tenido problemas. Y por eso, la gran contradicción y la gran incongruencia es la lengua. Sí, porque la lengua, la misma que alaba a Dios, es la misma que es capaz de destruir a una persona que es creada por Dios. Decimos amar a Dios y es una incongruencia que yo diga que amo a Dios y diga con esta misma lengua que yo odio o que fulanito de tal o tal persona no la soporto, no la puedo ver, me cae muy mal, la odio. Eso es una contradicción. Sí, porque la lengua definitivamente manifiesta el estado del corazón, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y nos enseña el manual de vida que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no puedo decir con mi lengua que amo a Dios y con esa misma maldecir la creación de Dios. Por eso una persona con dominio propio siempre será una persona que refrene su lengua. Pidámosle a Dios siempre que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Y la falta de dominio propio, queridos oyentes, finalmente nos hace a ustedes y a mí, hombres y mujeres, inconstantes. Claro que sí. ¿Y saben por qué? Porque el inconstante, la persona inconstante, es la persona que no persevera en sus objetivos. Es una persona inconstante, es esa persona indisciplinada. Sí, es esa persona que carece de firmeza, que carece de dirección. Una persona inconstante no sabe para dónde va y por eso cualquier bus le sirve. Sí, el que no sabe para dónde va se mete en cualquier cosa y habla de cualquier cosa con cualquier persona. Así que mucho cuidado. Una persona inconstante no tiene claro su propósito. Sí, señores. Y cuando uno no tiene claro el propósito, pues nos volvemos personas débiles y personas variables, queridos oyentes. Y por eso Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos enseña acerca de eso y nos enseña el peligro del hombre de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo, pues es una persona inconstante, ¿sí? Y ya sabemos que el inconstante no persevera en sus objetivos. Y por eso Santiago, capítulo 1, versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, queridos oyentes. Imagínense, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En lo personal, es inconstante en lo familiar, es inconstante en lo laboral, es inconstante en lo social. Sí, una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en uno, en todos. Por eso es tan peligroso ser una persona inconstante, porque es una persona de doble ánimo y una persona de doble ánimo no le va bien en ningún camino. Por eso, queridos oyentes, pues el hombre de doble ánimo es el hombre o la mujer inconstante. El hombre o la mujer falto de firmeza. El hombre o la mujer inconstante, pues le hace falta perseverancia y tiene muchas dificultades para poder mantener y para poder cumplir con cada una de sus responsabilidades. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, ustedes y yo estamos llamados a desarrollar carácter. Y esto, queridos oyentes, implica que desarrollamos dominio propio
para que todos nosotros podamos ser perseverantes y así podamos cumplir con cada una de las responsabilidades que tenemos en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y por supuesto en lo social, en cada una de esas responsabilidades que tenemos en todos nuestros caminos. Por eso, queridos oyentes, el dominio propio nos va a permitir a todos luchar y el dominio propio nos va a permitir a todos abstenernos de aquello que no nos va a beneficiar y nos va a permitir abstenernos de aquello que no nos lleva a cumplir el objetivo. Por eso, finalmente podemos hacernos, queridos oyentes, preguntas muy pero muy personales a la luz de lo que hemos estudiado en este día tan pero tan especial. Por ejemplo, preguntémonos cómo estamos desarrollando el dominio propio. Es una pregunta que tenemos que hacernos en todas las áreas de nuestra vida. La segunda pregunta que podemos hacernos es ¿en qué áreas de nuestra vida nos cuesta tener dominio propio para que hablemos con Dios? Y entonces, resolviendo estas dos preguntas, podamos acercarnos a Dios para que Dios nos dé las acciones que debemos llevar a cabo para poder desarrollar o más bien fortalecer estas características en nuestra vida. ¿Qué les parece, queridos oyentes de AMPM? En nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, si finalizamos este tiempo en oración. Sí, y le decimos al Señor con todo nuestro corazón: amado Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, buscando tu rostro, implorando tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor, en cada una de nuestras vidas. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ayúdanos a no vivir como hombres y mujeres acobardados en lo personal, acobardados en lo familiar, acobardados en lo laboral y aún en lo social. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de poder delante de ti, hombres y mujeres de dominio propio, firmes, hombres y mujeres, Señor, con templanza, hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres que están delante de ti, Señor, como tu palabra nos enseña. Sí, hombres y mujeres cultivando una vida delante de ti, Señor. Sí, para poder ser esos hombres y mujeres que todos los días, Señor, se esfuerzan en tu gracia, con tu gracia, porque eres tú el que nos impulsas a seguir luchando, Señor, para ser esos hombres y mujeres delante de ti con dominio propio. Digámosle al Señor en este día especial: ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que aprendemos, Señor, a controlarnos a nosotros mismos, a ser responsables en lo que decimos, en cómo actuamos. Ayúdanos a no ser esos hombres iracundos, pendencieros, esos hombres y mujeres, Señor, que aman las ganancias deshonestas. Ayúdanos a tener templanza, dominio propio, para que las pasiones de la vida no nos ganen, Señor, para que los apetitos de la vida no nos gobiernen, sino que nosotros, como dices en tu palabra, podamos ser dueños de nuestra vida y que de ninguna cosa yo haga caso, Señor, sino que estime preciosa mi vida siempre delante de ti. Amado Dios, ayúdanos a tener dominio propio, a refrenar esta lengua, Señor, que a veces es impulsiva, que es vengativa, que está cargada de dolor, de resentimiento y de esa forma habla, porque me domina el odio, me domina el rencor, me domina la ira. Pero quiero, Señor, que en este día especial la enseñanza tuya, oh Dios, perdure en mi corazón y yo sea fiel a la enseñanza aprendida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero ser ese hombre y esa mujer,
Señor, capaz de refrenar la lengua, de saber que lo que voy a decir impacta la vida de otro y lo voy a impactar para bien o lo voy a impactar para mal. Mis palabras pueden producir miedo o mis palabras pueden producir paz. Ayúdame, Señor, a que mis palabras sean un refugio para otro y no, Señor de los cielos, mis palabras no sean el motivo del miedo, de la angustia de otro. Pero solo podré hablar con paz cuando en mi vida haya paz, haya amor, poder y dominio propio. Por eso, Señor, hoy te damos muchas gracias. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, para no ser esas personas inconstantes. Ayúdanos para no ser esas personas que no perseveran en el cumplimiento de sus objetivos. Ayúdanos, Señor, a ser personas disciplinadas. Ayúdanos a ser personas firmes. Danos dirección, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y entonces, nunca más, Señor de los cielos, diré que soy débil, sino por el contrario, que seré un hombre y una mujer de amor, de poder y de dominio propio. Guárdame, Señor, de ser ese hombre o esa mujer de doble ánimo, porque el doble ánimo me hace inconstante en todos mis caminos y entonces no me irá bien. Por eso, ayúdanos a todos a ser esos hombres y mujeres que abrazamos el amor, el poder y el dominio propio que tú nos has dado. Y recordamos todos los días de nuestra vida que tú, Señor, no nos has dado un espíritu de cobardía. Entonces en ti seremos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo el que podemos compartir. Bueno, gracias a Dios, seguimos recuperándonos. A veces nos ataca todavía un poquito la tos. Cuando no me ataca a mí, ataca al director del programa, Juan Carlos Gaviria, mi esposo. Bueno, ya saben, compartimos hasta los virus, entonces pues ahí vamos. Pero eso sí, con todo el corazón aquí presente. Si hay alguien perseverante y alguien que lucha, es Juan Carlos por mantener su programa al aire. De verdad, queridos oyentes, cuando el programa no está al aire es porque definitivamente no estuvo en nuestras fuerzas poderlo hacer. De resto, siempre estaremos aquí, delante de Dios, como hombres y mujeres que disfrutan y que aman poder llevar la palabra de Dios al corazón de cada uno de ustedes a las 4 a.m. en el lanzamiento del programa y a las 10 de la noche en la repetición. Por eso, queridos oyentes, los invitamos a que compartan el programa a través del Facebook. Entran a Colmundo Radio, ahí lo encuentran, AMPM, lo pueden compartir en sus redes sociales a sus amigos, compañeros y vecinos. Y si no tienen Facebook, pueden entrar al YouTube y compartir el programa. Le dan la campanita a seguir y dedito arriba. Todo eso, queridos oyentes, respalda el arduo trabajo, el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos de lunes a viernes a las 4 y a las 10 de la noche el programa de AMPM y sábados y domingos en la repetición a las 5 de la mañana. Así que ya saben, queridos oyentes, y no olviden, yo tengo un programa llamado Sexto Sentido, es un magazine para toda la familia, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Los espero también ahí. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Bueno, muy bien, aquí seguimos en AMPM, en esta sección preciosa, Nutrientes para el Alma. Bueno, todos los programas de teoterapia tienen un toque especial, porque ahí está el manual de la vida, ahí está ese mensaje que viene de la sabiduría de Dios para todos nosotros, porque nos nutre, nos alimenta y nos hace tan diferentes, bueno, tan especiales más bien, podemos decirlo. En esta tierra que necesitamos cada vez más una humanidad, pues mucho mejor, una humanidad llena de Cristo, llena de Dios, llena de sus propósitos, que es lo que tanto necesitamos. Bueno, en Nutrientes para el Alma hemos venido
manejando un tópico, una temática en los últimos programas que tiene que ver con la fidelidad, algo muy especial que hemos compartido, pues que Dios nos ha venido enseñando a través de su manual de vida, de su palabra. Y vamos a recordar algunos textos tan especiales que encontramos que nos hablan precisamente de la fidelidad. Una fidelidad que de verdad tiene un propósito, como cuando Dios nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Igualmente nos dice el Señor, debemos amar al prójimo. Pero también dice un tercer aspecto, como a ti mismo. Es decir, que la finalidad y la meta de nuestra vida es ese amor a Dios, a todos aquellos que nos rodean, que nos acompañan, y a nosotros mismos. Y esto va ligado, va de la mano con la fidelidad, porque aquel que ama es fiel, aquel que ama es leal. Y estamos en un mundo de mucha competencia, de mucha envidia, si se puede decir, egoísmos, queriendo sobresalir como sea sobre los demás. Ahí como la palabra lo dice, sobresalir sobre los demás. Y es un mundo donde tristemente pues vemos tantas violencias, tantos engaños, tantas trampas, mentiras, y todo esto va en contravía de lo que es el amor de Dios, va en contravía de lo que es la fidelidad. Una persona fiel no hará daño a otros, ni a otro, no. Una persona fiel se mantendrá hasta el final, viviendo de tal manera y siendo una persona que deja una huella, que es una persona también luchadora, vencedora. El que es fiel es aquel que lucha y vence. Es decir, es una persona con excelencia, identificado con el dueño de la vida, con nuestro Padre Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y esa persona fiel es una persona también fructífera, que en todo lo que hace da fruto, deja un fruto o muchos frutos. El que es fiel a Dios y a su palabra, debe cumplir lo que el Señor nos enseña desde el Génesis. Dios nos puso en esta tierra y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nos creó como Él, que es el creador, para que fuéramos, como ya lo vimos también, creativos, innovadores, emprendedores, para que nos multiplicáramos, para que nos fructificáramos. Primeramente fructificar. Primeramente Dios nos dice que Él nos bendice para que demos fruto. Lo primero en nuestra vida, como amados de Dios y como fieles del Señor, es a dar fruto en todo lo que hacemos. No es conformarnos con lo poco, no, es ir dando fruto, mucho más fruto. Y luego sí viene la multiplicación de ese fruto. Nos debemos fructificar, multiplicar. Luego nos dice el Señor, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear también en ella. Pues estos aspectos los cumple una persona que realmente vive el amor a Dios, vive el amor al prójimo y a sí mismo. Lo cumple una persona que es fiel a Dios, que es fiel a su prójimo y que es fiel a sí mismo. Y esa es la fórmula de oro que nosotros encontramos, por ejemplo, en el Manual de la Vida. En todos los 66 libros de la Biblia encontramos hombres y mujeres que nos enseñan el tema de la fidelidad. Fieles hasta el final, fieles por siempre. Y por eso esa debe ser nuestra meta, ¿cierto? Vivir en la fidelidad. No hay cosa más linda. Usted coloca un emprendimiento, ¿no? Usted coloca un emprendimiento X, hablemos de alimentos. Un emprendimiento, una panadería, por ejemplo, una cafetería, que está tan de moda, las cafeterías especiales, gourmet, todo esto. Usted comienza a tener
una clientela, ¿cierto? Una clientela, y bueno, esa clientela le permite a usted sostener los gastos de esa inversión, de eso tan lindo que usted está haciendo en su cafetería, en su panadería, de ese producto que con tanto esfuerzo y calidad usted está realizando. Es maravilloso. Y ya usted empieza a tener, bueno, 10, 20, 50, 100, 1000 clientes. Bueno, se va extendiendo, va creciendo. Pero qué bonito que esa clientela permanece fiel, ¿cierto? Permanece fiel. Y qué triste cuando entonces nos dejan, ¿cierto? Y buscan a otros negocios, otros emprendedores, se olvidan de nosotros. Ya, hasta ahí llegamos. Eso es duro, es triste. Pues así es nuestra relación con Dios y con el prójimo y con nosotros mismos. Debemos ser constantes, permanecer en la fidelidad hasta siempre, como lo dice el manual de la vida. Nos dice Daniel capítulo 12, versículos 12 hasta el 13, por ejemplo. Vamos a recordarlo. Y nos dice, bienaventurado el que espere. Oiga, es bienaventurado, es dichoso, ¿no? Es una persona dichosa en lo que hace, en lo que emprende, en lo que tiene planeado por delante. El bien lo va a acompañar siempre en todas sus aventuras, proyectos, metas y sueños. En todos los propósitos que usted y yo emprendemos para agradar a Dios. O cumplimos esos propósitos de Dios, el bien lo vamos a ver. Bienaventurado el que espere, el que es constante, el que permanece, el que es fiel, el que lucha hasta que por fin vea esa cosecha, vea ese fruto. Y continúa diciéndonos el pasaje bíblico de Daniel capítulo 12, del 12 al 13. Bienaventurado el que espere. El que espere. Y luego nos dice, y tú irás hasta el fin, hasta lo último, hasta siempre, para recibir tu heredad. Es decir, que cuando yo permanezco, cuando soy fiel hasta lo último, créame que voy a recibir el regalo de Dios. En cada etapa de mi vida, en cada proceso voy avanzando y voy recibiendo la heredad, la bendición, el regalo, la paz, la bienaventuranza, todo ese paquete grande que tiene mi Padre Dios para mi vida. Sí, vamos recibiendo esta heredad y nos dice el versículo 13, al fin de los días, hasta siempre, el que es fiel por siempre, pues siempre va a esperar, siempre permanece fiel y estará dispuesto para recibir el premio, para recibir la heredad, que aún, bueno, esto es un tema más extenso y profundo, al fin de los días recibiremos la heredad, recibiremos coronas, premios que Dios tiene preparado para todos aquellos que permanecieron fieles. Esto es maravilloso. Como también encontramos, bueno, otro de los versículos que veníamos enunciando, muy especial, el Salmo 101 en el versículo 6. Y nos dice de la siguiente manera, mis ojos pondré, óigalo bien, aquí habla Dios, mis ojos, le habla Dios a su pueblo, le habla Dios a sus hijos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, los fieles, los que viven siempre fieles a Dios, fieles a su prójimo, fieles a sí mismo, fieles a los propósitos de Dios, a las palabras de Dios, a los principios que Él estableció, los cuales yo tengo que mirarlo todos los días, mañana, tarde y noche. Yo no puedo perder el examen y no puedo dejar de alimentarme de lo que es el manual de vida para mí, porque es la única forma como puedo vivir en la fidelidad de Dios, en la fidelidad a Él y a su palabra, a todos sus preceptos.
Pues bien, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Ahí están los ojos de Dios, clavados, puestos allí. Es decir, si sus ojos están puestos en mi vida, porque vivo como un fiel, ¿cierto? Entonces, eso me garantiza que Dios es el que me protege en todo momento. Y que Dios es el que me provee en todo momento. Porque Él no se olvida de los fieles, de los que viven su justicia, ¿no? No he visto justo desamparado, mire, qué lindo, ¿no? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Y ese que vive justo, ese es el que vive con fidelidad, ese es el que vive lleno de amor, ese es el que realmente vive para conocer a Dios, vive para amarle y para servirle. Y esos son los fieles que el mundo necesita en esta época, que el mundo necesita. Esos fieles que traerán la paz a las naciones, llevando a Jesucristo para que reine en todos los hogares de la tierra. Bueno, dice entonces Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y aquí está el regalo, para que estén conmigo. Para que estén conmigo, dice Dios. Y estando yo con Él, imagínate, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da el intelecto, Él es el que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da esa creatividad, ese ingenio, ese emprendimiento. Nos hace, como le dijo Dios, como le presentó la vida a Dios a Daniel y a aquellos compañeros que él tuvo en Babilonia. Bueno, ellos eran jóvenes, fieles a Dios. Y en medio de ese imperio babilónico, pues fueron 10 veces superiores a todo el resto de la gente que habitaba en este imperio. Eso es lo que hace Dios con un fiel. Nos hace 10 veces mayores, 10 veces superiores en todo aspecto, para agradarlo a Él, para dar testimonio de Él, para ser parte de la solución en medio de ese mundo en que nos encontremos. Bueno, para que estén conmigo, los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra, para que estén con Él. Queremos estar allí en la selección de nuestro Padre Dios, si hablamos de este tema. Queremos estar allí, ¿cierto?, en sus planes, en sus proyectos. Queremos estar allí en el manejo del reino de los cielos de Él. Queremos ser parte de su gran emprendimiento, de su gran empresa. Queremos ser parte de la gran comisión y amarla y disfrutarla y ser felices haciendo su obra. Bueno, pues ahí está la respuesta de Dios. Debemos ser fieles, fieles por siempre. Así como les colocaba el ejemplo de su emprendimiento, usted quiere tener una clientela fiel por siempre. Bueno, qué bonito, ¿no? Y que uno mismo sea fiel siempre a donde está. Fiel a su profesión, fiel a su empresa, en la que usted trabaja como empleado también, claro que sí. Fiel a su esposa, a sus hijos, a su familia. Fiel a sus principios. ¿Ves qué hermoso? Pero todo lo contrario lo vemos en la actualidad. Lo vemos en el comportamiento humano. Es una deslealtad impresionante, es un engaño permanente, hay traición, engaño, robo, mentiras. Bueno, y sabemos que el papá de las mentiras pues es el diablo, y ese no es fiel, él es infiel. Bueno, esto es hermoso, lo que tiene que ver, lo que dice la palabra de Dios acerca de la fidelidad. Mencionamos a Daniel en el programa anterior, hablamos por qué Daniel era un hombre fiel, ¿no? ¿Por qué cumplió estas características de ser fiel? Bueno, podríamos hablar de Daniel, de José, de Moisés, de Abraham, bueno, de tantos hombres y también mujeres maravillosas que el Señor nos deja allí en la Biblia, en su palabra, para conocer. Porque ellos tenían una gran comunión con Dios.
Eran personas que amaban a Dios con todo su corazón y no tenían otra manera de vivir y de ser sino ser fieles, porque para eso los llamó el Señor. Y tenían una comunión con Dios muy linda. Yo me pregunto, ¿cómo haría Abraham para mantener en esa oración con Dios? ¿Cómo hablaba Abraham con Dios? ¿Cómo hacía para que Dios le hablara como le hablaba, cierto? El mismo Moisés, cara a cara, cuando subió al Sinaí, tantas veces en la cumbre del monte Dios le hablaba. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo era eso de hermoso, no? Y Daniel, hablando aquí de Daniel, desde muy niño, este joven pues tenía una comunión impresionante con Dios. Era un enamorado de Dios. Por eso Dios le dice, Daniel, varón, eres varón muy amado, porque desde muy temprano dispusiste tu corazón para conocerme y para entenderme. Por eso le dice, él es muy amado. Miren que Dios nos dice a nosotros muy amados. ¿Por qué? Porque hemos dispuesto nuestro corazón y nuestra vida para conocerle, para entenderle y para vivir, para ser fieles a Él, a su obra, a lo que Él tiene para nosotros. Bueno, de Daniel hablamos ya una buena parte y hay 3 aspectos que estaremos hablando de Daniel. Uno tiene que ver con lo que es su fidelidad, que lo hizo un hombre incorruptible, un hombre de verdad inquebrantable, un hombre íntegro. Desde lo más profundo de su corazón no permitió por nada que fuera un hombre corruptible. No, fue incorruptible. No permitió el ser contaminado. No permitió afectarse por la corrupción del mundo que se vivía en Babilonia. Y ellos eran extranjeros en esa tierra. Ellos habían sido exiliados de la tierra de Israel. Ellos habían sido invadidos en Jerusalén, los saquearon, se llevaron a todo. En Jerusalén solo quedaron, dice textualmente el manual de la vida, quedaron los más pobres. Pero aquellos que eran, cierto, que tenían muchas funciones, que tenían otras capacidades, recursos, bueno, dejaron a los que menos oportunidades tenían de aportarle al imperio de Babilonia. Pero Dios también se usó de ellos. Dios siempre premia la fidelidad, Dios siempre premia la constancia, por muy pocas cosas o recursos que uno tenga. Pues Dios también con ellos volvió a levantar a Jerusalén. Y luego volvieron todos, y lo que es hoy la tierra de Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Daniel entonces y llega a esta tierra, una tierra llena de corrupción, de maldad, de pecado, de idolatrías, pero él es incorruptible. Es decir, que la fidelidad es lo que a nosotros nos hace incorruptibles, inquebrantables, para no vender nuestros principios, para no doblegarnos ante otros, para no dejarnos contaminar por los ambientes y aún hasta por las comidas que se daban en Babilonia. Ellos se conservaron fieles a su Padre Dios, fieles en su manera de vivir y de ser, y por eso fueron únicos y especiales. Pero este primer punto, para dejarlo allí mencionado, la fidelidad hizo de Daniel un hombre incorruptible e inquebrantable, como Dios quiere que usted y yo lo seamos, y que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Bueno, vamos a orar porque el tiempo ya va a terminar en el programa. Padre, gracias por enseñarnos la fidelidad. Este es un nutriente poderoso, Señor. Este es un alimento que no puede faltar en nosotros en ninguna etapa de nuestra vida. Que tú nos hagas fieles, que tú nos hagas obedientes, que tú nos hagas veraces, sin mentiras,
que tú nos hagas llenos de tu paz, de tu amor, de tu bondad, que tú coloques ese sello de la fidelidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos oyentes, mañana volvemos y nos encontramos aquí. Escríbanos ahí en el chat del Facebook, el chat del YouTube. Escríbanos, por favor, sus comentarios desde donde nos escuchan y ahí interactuamos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.